Shalom, bendiciones y bienvenidos, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Antes que nada, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte, Dios te bendiga. Shalom, Cristian, igualmente. Qué bueno verte a ti también. Gracias, gracias. Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es la de la imposición de manos desde una perspectiva bíblica. Así que, a modo de introducción, y tendremos como siempre los textos que leemos en pantalla. La imposición de manos es un acto bíblico. Es cierto que Jesús impuso sus manos sobre muchos de los que sanó. Sin embargo, también sanó sin imponer sus manos sobre las personas. De hecho, hubo ocasiones en las que ni siquiera se encontraba cerca de aquellos a quienes sanó. Mateo 8:8 describe cómo Jesús sanó al siervo del centurión sin acercarse a la casa de éste. Lamentablemente, muchos, aunque no todos, y enfatizo que no son todos, pero muchos en el movimiento carismático pentecostal no siguen las instrucciones o advertencias que las Escrituras nos dan. Necesitamos tener definitivamente un equilibrio bíblico cuando se trata de aplicar las enseñanzas, incluida la imposición de manos. Tus comentarios, Baruch. Bueno, una escritura que creo que es muy significativa con respecto a este tema de la imposición de manos se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Es el relato de cuando el Espíritu Santo fue dado por primera vez en un área nueva. ¿Y qué hicieron? Enviaron a los apóstoles a esta área para que la impartición del Espíritu Santo se hiciera por la imposición de manos. ¿Cuál es el mensaje allí? Es mostrar la autoridad de los apóstoles. No es una fórmula mágica para que el Espíritu Santo venga sobre una persona hoy en día. Como señalaste, vemos que es la palabra del Mesías la que realmente marca la diferencia. Como comentaste, a veces Él impuso manos sobre la gente y a través de la imposición de manos fueron sanados. Otras veces fueron sanos sin que Él estuviera cerca de donde ocurrió el milagro. Así que la imposición de manos está relacionada principalmente con la autoridad, principalmente en el libro de Hechos, con la autoridad de los apóstoles, que eran hombres apartados para servir a Dios de una manera única para un tiempo único. No creo que hoy en día existan los apóstoles. La gente usa ese título, pero creo que lo usan de manera inapropiada. Así que cuando los apóstoles originales murieron, el ministerio apostólico también murió. Ahora, ¿eso limita a Dios? Absolutamente no. Dios todavía es capaz, y yo diría que todavía hace numerosos milagros. Pero la clave aquí, como vemos en la sanidad del siervo del centurión romano en Lucas 7, es que necesitamos reconocer la autoridad de Dios. Eso es lo que se destaca en ese pasaje de la Escritura. Excelente, gracias. Veremos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento también. Esta práctica se remonta al ritual del Antiguo Testamento de la imposición de manos para consagración, el envío y la identificación. El Señor le ordenó a Moisés que impusiera las manos sobre Josué para apartarlo como líder de Israel, en Números 27 y Deuteronomio 34. Al ofrecer sacrificios de animales, los fieles imponían las manos sobre el animal antes de sacrificarlo, para identificarlo como propio y para significar la transferencia de la culpa y el pecado del fiel al animal. Levíticos 1:4. Tus comentarios sobre esta práctica en el Antiguo Testamento. Bueno, esto es verdad. La imposición de manos es algo que vemos en el Antiguo Testamento. También vemos la unción del Espíritu de Dios. Pero lo que resulta único es esto. Cuando vemos la palabra de Dios, específicamente el Antiguo Testamento, es muy inusual. Lo vemos, por ejemplo, en una escritura que podemos mirar en el libro de los Salmos, en el Salmo 51. Allí hay una referencia al Espíritu Santo. Pero la mayoría de las veces no vemos ese término Espíritu Santo con frecuencia en el Antiguo Testamento. Por supuesto, cuando estamos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo domina muchos pasajes de la Escritura. Muchos capítulos fueron escritos sobre el Espíritu Santo. Pero no vemos ese mismo énfasis sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Correcto, gracias. Unos comentarios más. En Números 27, Dios ordenó a Moisés que tomara a Josué, un hombre en quien está el Espíritu, y le impusiera las manos. Al hacerlo, Moisés le transfirió parte de su autoridad para que la congregación de Israel lo obedeciera.
Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar un poco más en lo profundo del tema. Hay un buen número de diapositivas aquí, Baruch, así que trataré de pasarlas rápido. Bendiciones y sanación, básicamente cubriendo todas estas. Marcos 10. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los tomó en sus brazos, los bendijo y les impuso las manos. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias, los llevaban a él, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Marcos 16. Tomarán serpientes en sus manos y si beben algún veneno mortal, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos se recuperarán. Lucas 13:13. Y él impuso las manos, y al instante ella se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Hechos 28:8. Sucedió que el padre de Publio estaba enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue a visitarlo, oró, e imponiéndole las manos, lo sanó. Te doy la palabra, Baruch, porque la imposición de manos es algo que vemos con frecuencia en la palabra, como dijimos, es un acto bíblico. Aprecio lo que dijiste previamente sobre lo que no es, pero quisiera tus comentarios sobre algunas de estas escrituras que acabamos de ver sobre la imposición de manos. Bueno, vemos en estos casos una transferencia de poder, tal como señalaste antes. Se produce una transferencia del pecado de la persona sobre el animal que va a ser sacrificado y ofrecido. Vemos que la imposición de manos significa una transferencia. A veces esa transferencia es simplemente del poder y la autoridad de Dios o del Hijo de Dios, y cuando reconocemos su autoridad, ese es un catalizador para que Dios obre en la vida de las personas. Si no reconocemos su absoluta autoridad sobre nosotros, eso va a sofocar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De nuevo, la imposición de manos muestra una autoridad. La autoridad, ante todo, de los apóstoles. Y vemos que el Mesías es un tipo de apóstol. Lo que quiero decir con eso es que si miras el Evangelio de Juan, dice una y otra vez, aquel que me envió. Así que el Mesías vino a este mundo siendo enviado por su Padre Celestial, ante todo para hacer la obra de redención. Esa obra de redención representa una repartición, lo que llamamos en hebreo un tikkun, para poner las cosas en orden. Si queremos estar en el orden de Dios, primero debemos experimentar esa redención. A través de esa redención encontramos también que somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Esa relación es sanada. De nuevo, todo esto, el fundamento de ello es reconocer la autoridad de Dios, la autoridad de su Hijo y la autoridad de los apóstoles. Muy bien, gracias. Ahora, una advertencia. Hemos dicho esto antes, debemos procurar el balance bíblico cuando se trata de estos asuntos. Primera a Timoteo 5:22. No te apresures en imponer las manos a nadie, ni te hagas partícipe de los pecados ajenos. Mantente puro. Esta es una escritura que usualmente se cita de manera incorrecta. Así que, para dar algo de contexto, aquí Pablo advierte a no imponer las manos a nadie precipitadamente, refiriéndose específicamente al reconocimiento público y al nombramiento o la ordenación de los líderes de la iglesia. Los líderes cristianos deben ejercer sabiduría, paciencia y discernimiento al seleccionar y nombrar a los ancianos, diáconos y otros responsables del ministerio. Anteriormente Pablo había detallado varios requisitos para el liderazgo, como vemos en 1 Timoteo 3. Él insistió en que antes de que estos líderes sean nombrados, sean examinados minuciosamente. Si pasan la prueba, entonces que sirvan, como dice 1 Timoteo 3:10. Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que es muy importante aquí que antes de que a estas personas se les impusieran las manos, estamos hablando de personas que tenían un testimonio, que habían provisto y documentado con la evidencia de su fidelidad y la aceptación por parte de la comunidad en general, de que ellos eran realmente hombres llamados por Dios, que eran siervos de Dios, y tenían un testimonio de que estaban caminando de acuerdo con la verdad bíblica. Insisto, para mí, la aceptación de la verdad bíblica, o dicho de otra manera, recibir doctrinas con base bíblica,
recibirlas, estar comprometidos con ellas y desafiar a otros que no están en obediencia con estas doctrinas, eso es lo que un líder es llamado a hacer. No te hace popular, pero te hace obediente. Y eso es lo que realmente se está declarando aquí. Necesitamos ser personas obedientes a Dios. Y la mejor manera de obedecer a Dios es sometiéndose a su palabra. Correcto, y tocaremos esto de nuevo más adelante, pero debemos tener un equilibrio y un balance bíblico. Como dijimos, vemos a muchos en el movimiento carismático hoy en día haciendo cosas que no son bíblicas. Vemos a personas imponiendo sus manos a la gente y una vez más dicen que caen al suelo bajo el poder del Espíritu, lo cual no es bíblico. Hemos hecho videos al respecto donde empiezan a convulsionar y a sacudirse violentamente en el suelo. Eso es antibíblico. Vemos a líderes carismáticos agitando sus abrigos, como el falso maestro Benny Hinn, y muchos parecidos que andan por allí adaptando ese mismo mal hábito, ondeando sus vestimentas mientras la gente cae al suelo en una especie de trance. Vemos una consistente aplicación equivocada de la verdad bíblica. ¿Qué puedes comentar, Baruch, con el fin de concientizar a las personas cuando vean este tipo de cosas? Bueno, algo importante que mencionaste es que por sus frutos los conocerán. Y una de las cosas que veo que es muy problemática es cuando sujetos como el que ha señalado, Benny Hinn, utilizan su abrigo como un símbolo para el Espíritu Santo. No vemos eso en la Escritura. Lo vemos a él agitando su abrigo y creando una conmoción, creando lo que yo catalogaría como un acto emocionalista, en lugar de un acto basado en la verdad. Y esto es lo que a menudo veo con los falsos maestros, que logran que todo el mundo se exalte emocionalmente, pero deberíamos ser individuos comprometidos con la verdad, que caminan en la verdad y que demuestran la verdad. Eso es lo que agrada a Dios. Y encontramos que la verdad está conectada con Él mismo, pues Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no estamos siguiendo su camino, su orden y su verdad, no estaremos demostrando la vida que Él vivió. Correcto, gracias. En 2 Timoteo 1:6, Pablo instruye a Timoteo a que avive el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Quiero subrayar esto porque aquí Pablo dice que avive el don de Dios, pero no se trata de una impartición como la que vemos en algunas iglesias hoy en día. Pablo dice que el don ya está en ti y que es algo que Dios nos da. T.D. Jakes es un ejemplo perfecto de otro falso maestro que hace esto. Él lo ha hecho recientemente con su hija, imponiéndole las manos y pasándole el manto, y cosas así, aunque esto queda claro en la Escritura. Tus comentarios, Baruch. Bueno, es una evidencia de que a él le importa más mantener a la iglesia, su iglesia y la riqueza de esa iglesia dentro de su familia, que por hacer lo que debería haber hecho. Y eso es buscar hombres piadosos que apropiadamente pudieran hacerse cargo del liderazgo, y con suerte hacerlo de una manera más obediente a la palabra de Dios, en lugar de ser alguien como T.D. Jakes, quien niega la Trinidad. Así que hay muchos problemas con su teología, con lo que hace en la práctica. Y yo simplemente diría, y ya hemos hablado de ello, él no es una persona a la que alguien debería estar escuchando. No es una fuente de fidelidad bíblica ni de verdad bíblica. Correcto, gracias. Último punto. Captar o apropiarse de una unción o impartir dones espirituales a voluntad. Estas enseñanzas sugieren que un creyente puede apropiarse físicamente, absorber o heredar el poder específico de un gran hombre o una mujer de Dios, reduciendo al Espíritu Santo a una fuerza mágica y transferible. Vimos mucho de esto en la iglesia Bethel de California, incluso la absorción de tumbas. Se acostaban en las tumbas de supuestos viejos generales de la fe, como ellos los llaman. O algunos ministerios sugieren que los dones espirituales pueden transferirse libremente mediante la imposición física de las manos. La Biblia indica que el Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad,
en 1 Corintios, y las manos se imponían principalmente sobre las personas para comisionarlas públicamente o afirmar los dones ya reconocidos por Dios. Tus comentarios. Sí, estoy en total acuerdo contigo. Yo pienso que todo debe hacerse decentemente y con orden. La Escritura define para nosotros lo que es apropiado y cuál es el orden de Dios. Y de nuevo, cuando este orden es violado, usualmente se hace con una finalidad emocional y con un énfasis emocional. Y es importante aclarar que está bien, hay emociones asociadas con la fe verdadera, pero esas emociones no nos alejan de la verdad, sino que esas emociones se fortalecen cuando estamos caminando en la verdad de Dios. Así que lo que van a oír, y entiendo que a muchos no les gusta esto, pero que así sea, lo que van a oír tanto de Cristian como de mi persona es que queremos enfatizar la verdad bíblica. La gente debe someterse a la verdad bíblica. Esa será la fuente verdadera de la unción del Espíritu de Dios para llevarnos a la voluntad de Dios. Creo que eso es lo importante. Cuando nos sometemos a la verdad, somos llevados a la voluntad de Dios para que tengamos el privilegio, y así deberíamos verlo, el privilegio de servir a Dios. Es algo tan maravilloso ser llamado por Dios, ser guiado por el Espíritu Santo y participar en lo que Dios está haciendo en este mundo. No sé de un honor más grande o una alegría más grande que simplemente hacer eso. Excelente. Muy pero muy cierto. Estaba teniendo una conversación con unos hermanos y hermanas de Chile, específicamente una familia que conocemos muy bien, y una hermana en Cristo planteó un punto muy bueno. Ella está muy de acuerdo con todo lo que hemos compartido, pero también ha notado que hay un desequilibrio en algunas personas porque hay quienes tienen incluso miedo de imponer sus manos sobre la gente y orar por ellas. Y creo que deberíamos enfatizar esto para tener un equilibrio bíblico. Como vimos en este video, existen varias escrituras que demuestran que podemos imponer manos sobre las personas en fe y orar por ellas, siempre y cuando lo hagamos con humildad, de una manera bíblica y enfocándonos en que sin el Señor no podemos hacer nada. Yo animo a la gente a que si tienen esa mentalidad y esa humildad y se enfocan en el Señor, que solo a través de Él la gente puede recibir sanidad, entonces es algo que definitivamente deberíamos continuar haciendo. Tus comentarios finales sobre esto, Baruch. Bueno, sobre este mismo asunto, algo que mencionamos antes es que también podemos ungir a las personas con aceite. De hecho, la Escritura dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos para que vengan y unjan a esa persona. Creo que esas dos cosas, la imposición de manos y la unción con aceite, estas prácticas son muy, pero muy fundamentales para ver la obra de Dios, el ministerio de Dios, la restauración de Dios y la sanidad de Dios. Son asuntos bíblicos. No queremos jamás apartarnos de lo que la Biblia nos ordena hacer. La sabiduría nos llama a someternos a lo que Dios ha ordenado. Cuando caminamos en obediencia, vamos a estar maravillados de cómo Dios responde en nuestra vida, en nuestras circunstancias y los cambios que Él provocará. Correcto, amén. Hermanos y hermanas, oramos para que este podcast haya sido de bendición para ustedes. Como siempre les decimos, si no se han suscrito al canal de Amarás a Israel, les pedimos por favor que consideren suscribirse, darle me gusta y compartir este video. Oramos para que haya sido de bendición para todos. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, agradecemos su compañía y esperamos verles en un futuro podcast. Shalom y bendiciones.